Buenas, mi nombre es Yaximar González. La cátedra a exponer hoy es filosofía y el tema a tratar es la filosofía y sus métodos. Definición de la filosofía. La filosofía es una ciencia que forma de una forma muy cuidadosa y detallada, busca dar respuesta a una variedad de interrogantes, por ejemplo, la existencia, la mente, la moral, la belleza, el conocimiento, la verdad, el lenguaje. Al tratar estas incógnitas, la filosofía trata de alejarnos de lo espiritual, del esoterismo, de la mitología, al enfocarse en las pruebas racionales más que en una que en un argumento de autoridad. Los elementos que caracterizan para comprender una mejor filosofía es la racionalidad, que se basa en la argumentación lógica, que es sistemática. Sus afirmaciones deben estar relacionadas y jerarquizadas. Es totalizadora, estudia su objeto desde el punto de vista universal y total. Tiene sentido crítico, no admite nada sin examen racional previo. Sus ramas son la metafísica, que se encarga del estudio de la naturaleza, de dónde se encuentra, cómo se encuentra estructurada, que la compone, los principios esenciales de la realidad. La metafísica se apoya en tres interrogantes, que es ser, qué es lo que hay que ser, por qué hay algo y no más bien nada. Noxología. La noxología se encarga de analizar el origen de la naturaleza, así como el alcance del conocimiento humano. En la noxología se distinguen tres conocimientos. El conocimiento proporcional, este conocimiento se encuentra relacionado con, con la proposición del saber qué. Por ejemplo, todos saben que 2 más 2 es 4. El conocimiento práctico, este conocimiento está vinculado a la expresión de saber cómo y se obtiene al contar con las destrezas necesarias para realizar una acción. Por ejemplo, cada persona dice que saben redactar una carta. El conocimiento directo, se encuentra vinculado a la expresión de conocer y aquel conocimiento que se obtiene de los entes. Por ejemplo, una persona dice que conoce a su perro. O sea, la lógica es la ciencia es una ciencia que fundamentada de la indiferencia válida y la demostración. El objetivo de la lógica es la indiferencia, entendiéndose por indiferencia todo aquel proceso mediante el cual se deduce conclusiones a partir de la hipótesis. La ética se encarga del estudio de lo moral, de todo lo relacionado con la bondad, la maldad de las conductas humanas. Su enfoque son las relaciones humanas y todo lo que se relaciona con el bien, con la felicidad, el deber y la vida realizada. La estética. La estética se encarga del estudio de la percepción de la belleza. Cuando se dice que algo es bello o feo, se trata de dar una opinión estética que al mismo tiempo manifiesta en expresiones estéticas. Por lo tanto, la estética busca analizar las expresiones y las opiniones. Métodos de la filosofía. Según Galileo afirmaba que la lógica deductiva enseña a darnos cuenta si los razonamientos o las demostraciones son concluyentes, pero no enseña a encontrarlas. El método consistía en la demostración rigurosa, tomando como modelo la matemática, aplicando a enunciaciones ciertas y comprobadas por medio de la experiencia. El método según Descartes. Según Descartes describía que el método de esta manera, entendiendo por método ciertas reglas y fáciles, gracias a los cuales quienes la obtienen exactamente no tomarán nunca lo falso por verdadero,
llegará sin gastar inútilmente esfuerzo alguno de su espíritu, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia al verdadero conocimiento de todo aquello que sea capaz. El método según Bacon. Bacon pensaba que no debemos atenernos a la simple experiencia suministrada por los sentidos, sino a la simple razón. No debemos ser empíricos ni dogmáticos, señalando que los perjuicios que impiden el progreso científico, y a estos le dio un nombre de ídolo o fantasma, los clasificó en ídolos de la tribu o raza, a los de las tabernas, a los del foro o a los del teatro. El demagogia consiste en ayudar a descubrir la verdad por sí misma. Para Sócrates, la enseñanza no es la entrega de una verdad fuera de, una verdad, de la entrega de una enseñanza desde afuera, sino que consiste en que el discípulo descubra la verdad que se halla en su intimidad y que él desconocía. El método deductivo consiste en atraer una proporción universal de las distintas conclusiones particulares implícitas en ella. Se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría, empezando por formular desde su punto de partida hipótesis básicas o deduciendo luego de sus consecuencias. El método inductivo forma parte de las observaciones de los casos particulares para llegar a la formulación de una verdad legal, que toma de carácter de ley, agrega un supuesto de pura lógica y un supuesto de la realidad. Se refiere a punta básica, a objetos reales observables, a fenómenos o a las relaciones de estos. Parte de cierta comprobación de experiencia, crea leyes a partir de la observación de los hechos mediante generalizaciones del comportamiento observado. En realidad, lo que realiza es una especie de generalización en sí. El método genético busca la génesis de los acontecimientos, es decir, los antecedentes de la genética, plantea cuestiones cuándo, por qué y cómo. Este es el método más honesto que haya anunciado su propio título, cual en su finalidad es encontrar la causa inicial del derecho generador. El método comparativo. Este método es un complemento del genético que permite desarrollar una historia universal del derecho. El derecho morfológico. Este método consiste en el análisis de cada cultura y su correspondiente en su intimidad, unida como relaciones de expresión y alarma colectiva. El método dialéctico evolutivo. Característica esencial del método dialéctico es que considera que el fenómeno histórico y social es continuo de un movimiento, de origen al materialismo histórico, el cual expresa que las leyes se rigen por estructuras económicas y sociales. El método fenomenológico. Este método trata, en primer lugar, de eliminar los elementos causales a través de la reducción fenomenológica por medio de la interpretación del fenómeno. El fenómeno cobra sentido a la gente que posee una acumulación de conocimientos a partir de los cuales se interpretan nuevas experiencias. Y el método racional, este método es llamado así por los asuntos a los cuales se lo aplica, no son realidades, hechos fenómenos susceptibles de comparación, experimentación de las disciplinas que lo integran principalmente las diversas áreas de la filosofía. Mediante el método racional se procura obtener una comprensión y una visión más amplia sobre el hombre, sobre la vida, sobre el mundo y sobre el ser. Gracias.